Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Estamos en un contexto de muchos matices, ¿sí? Yo venía con el auto para aquí y la verdad es que vivimos en una ciudad rica, abundante, de bendición. De hecho, el otro día estaba hablando con un comerciante y me decía, Avellaneda le ganó por goleada a 11. Ya el mundo de Argentina viene a comprar en estas cuadras. Estas cuadras son las que más dinero manejan en toda la ciudad, salvo Catalinas y Puerto Madero. Vivimos en un tiempo de innovación impresionante, donde podemos estar grabando este mensaje, subirlo a las plataformas, y si tiene penetración en distintos países puede estar viéndose en simultáneo y pueden estar respondiendo a la palabra, robots que operan a personas, impresoras 3D que hacen cualquier elemento que uno necesite en la casa. Bueno, la tecnología, oportunidades como nunca antes hemos visto en el planeta Tierra. Sin embargo, vos y yo sabemos que en estas mismas cuadras que caminamos hay gente en situación de calle, hay situaciones problemáticas y bien complejas. O sea, vivimos en un contexto de muchos matices. Diría Klicksberg, estamos frente a los escándalos éticos. Tenemos la posibilidad de alimentar al mundo, sin embargo, hay pobres. Tenemos la capacidad, históricamente es el momento en el cual hay más dólares en el mundo, sin embargo, hay desigualdades. Cada vez menos personas tienen más y más personas tienen menos. Podríamos vivir en paz, sin embargo, estalla la guerra, violencia intrafamiliar, violencia doméstica, violencia en la calle, lo vivís. Si tenés un local, si trabajás en una oficina, en todos lados los jefes están mal, los dueños están mal, los políticos están mal, hay mucha violencia, racismo, el que es distinto es castigado, es discriminado, y los problemas de medio ambiente. Pero a eso le agregamos los problemas de la Argentina. Los problemas de la Argentina que son más críticos hoy en día, donde tenés el 50% de pobres, 2 de 3 niños son pobres, donde tenés un aumento de suicidio a mansalva, cada vez más gente se droga para poder vivir, el alcohol, la prostitución, la alfabetización, las niñas y niños chiquitos, de 15, 16 años, que se embarazan. Ese embarazo que viene a romper toda una planificación de familia. Miren, Iglesia, yo creo profundamente que estamos en tiempos de Babilonia. Esta es mi conclusión. La gran pregunta es cómo yo puedo ser iglesia en este contexto. ¿Qué tipo de ministerio tengo que tener para afectar, ser relevantes en el contexto? ¿Qué tipo de pastor, me pregunto, tengo que ser para este contexto? ¿Cómo debo desenvolverme como cristiano en este terreno nuevo, distinto? ¿Cuáles deben ser las características de esta nueva iglesia? ¿Qué tipo de pastores tenemos que levantar? Bueno, como todo está registrado y no hay nada nuevo debajo del sol, decía un sabio por allí, tenemos que volver a la Escritura. Tenemos que volver a leer, a meditar, a estudiar qué pasó en Babilonia y quiénes Dios levantó para ser la voz de Dios en ese tiempo. Ahí está, ¿no? Ahí está Daniel. Ahí está Daniel y sus amigos, ahí está Jeremías, ahí está Ezequiel. Y revisar también otros contextos que son similares a lo de Babilonia, sin Nabucodonosor presente, pero por ejemplo la primera iglesia que vivió en un contexto de imperio, de opresión y de subyugación del imperio romano, o José en Egipto. Miren qué interesante, que en el mismo pasaje donde Daniel profetiza que en los últimos tiempos iba a haber innovación tecnológica como los que hoy estamos viviendo, y ni tenemos idea de lo que viene por delante, ¿no?
Sí, hace poquito se presentó la primera holoportación de una entidad humana. Un médico estaba en la Tierra y fue holoportado, a lo cual Star Trek o Star Wars, las películas de Guerra de la Galaxia, fue holoportado a una estación espacial en el espacio de la NASA. Un médico fue holoportado, no estaba allí físicamente, sino estaba como una imagen. El avance tecnológico es impresionante. En ese mismo pasaje, Daniel 12:3 dice: los entendidos resplandecerán. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¡Wow! Así que los entendidos, es decir, los que entienden, los que saben cuál es el curso de la historia y se anticipan, van a resplandecer, van a brillar. Los que no lo hagan, por lo tanto, se van a apagar. Babilonia era el avance tecnológico comercial, era el centro cultural de esa época. Recordemos, el calendario de los 12 meses se lo debemos a Babilonia. El código Hammurabi es la estructura de nuestro derecho. De hecho, las construcciones que Babilonia tenía, una de ellas eran los jardines. ¿De quién? De Babilonia. Era una construcción impresionante, piensen, ¿no? 600 a.C., 2600 años antes de Cristo ya había palacios con jardines colgando. ¡Wow! Toda una ingeniería botánica, biológica, arquitectónica. Un túnel llegó a construir Babilonia, subterráneo, el primer paso subterráneo que conectaba el Éufrates con el palacio. La escritura uniforme, bueno, avances. Estamos en tiempos de avances, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a esconder? ¿Vamos a achicarnos frente a este avallazamiento del sistema? ¿Qué vamos a hacer como iglesia? Esa es la pregunta. ¿Lo voy a hacer yo como cristiano? Bueno, 3 características de esta nueva iglesia. La primera característica es billetera matagalán. Yo soy porteño 100%, así que perdón por mi porteñada, ¿no? En Montevideo, ahora voy a ministrar a la iglesia armenia allá con la Pachán, y siempre digo, bueno, acéptenme, me invitaron, soy así, ¿no? Dice la calle, billetera matagalán. ¿Qué le vio a esta chica? Muy flaco, ¿me entendés? Billetera matagalán. Los de recursos humanos. Yo antes de estar dedicado full time al consejo, trabajé en un estudio de abogados en Techín. Nosotros teníamos una frase muy parecida a esta, que es: contacto mata currículum. ¿No? Vos te mataste estudiando, tenés un currículum de 10 páginas, y ¿quién termina agarrando el puesto? El sobrino del dueño, ¿no? Es así, ¿no? Es así. El contacto mata currículum. Con esto no estoy haciendo una apología a la ignorancia, no, al contrario. Los que estudian, los que se esfuerzan siempre lo tienen. Pero es verdad que contacto mata currículum. Bueno, en la iglesia tenemos que considerar esta frase: obras mata palabrerías. La primera característica es hechos más que palabras. Jeremías, cuando le predica a los que están deportados en Babilonia, Jeremías capítulo 29, yo me esperaba una predicación en contra de Nabucodonosor, que había destruido el templo, que había hecho cosas sanguinarias. Me imagino que yo hubiera esperado un mensaje de rebeldía. Sin embargo, Jeremías, cuando profetiza a los que están allí, le dice en el versículo 4: así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, a todos los que deporté de Jerusalén a Babilonia. Está hablando de Dios. Él fue el que juzgó al pueblo. Construyan casas y habítenlas. Escuchen los verbos. Planten huertos y coman de sus frutos. Cásense y tengan hijos e hijas, y casen a sus hijos. Señor, yo me pregunto, ¿no? Estoy en un lugar pagano. Nabucodonosor es el príncipe de la astrología, ¿no? Fue el que estableció el vínculo entre la brujería, hechicería y las decisiones políticas en el mundo occidental.
¿Cómo me decís, Señor, que tengo que establecerme? No entiendo. Que tengo que construir casa, que tengo que plantar, que tengo que hacer negocios, que tengo que casarme, establecerme. Dice, multiplíquense allá y no disminuyan. Además, busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado y pidan al Señor por ella, porque del bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. La gente en este contexto, las nuevas generaciones, está cansada de las palabras. Por eso los sistemas políticos se destruyen. Porque está cansado. No quiero que me mientas mal, le dicen. Yo quiero que me alcance el sueldo para el fin de mes. Sí, me quiero ir de vacaciones una vez por mes, una vez por año, una vez por año con mi familia. Yo quisiera desarrollarme, quisiera que mis hijos se queden aquí, no se vayan. ¿Cómo dirían los chicos hoy? No me chamulles. Obras. Es que las obras en la iglesia, en un cristiano, son el respaldo de sus palabras. No es que la gente no cree más en las palabras. Lo que no cree es en palabras vacías. Así como una empresa, su respaldo está en su patrimonio y las familias tienen estabilidad en función de su patrimonio, que es el respaldo que tienen, bueno, la iglesia lo mismo. ¿Cuál es el patrimonio de la iglesia? ¿La cuenta bancaria? No, las obras que hace. ¿Cuál es el respaldo de mi testimonio? Cuando yo le voy a predicar a mi vecino y le digo Jesús es la respuesta. Que vea que yo trato bien a mis hijos, ¿no? Que no vengo alcoholizado por las noches o le pego a mi esposa, digamos, ¿no? Cuando hay testimonio que respalda esas obras. El propio Jesús lo dijo así. Juan capítulo 10, dice, yo se los dije a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero si las hago, aunque no crean en mí, crean en mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Juan capítulo 10, estoy leyendo la nueva versión internacional, que es una versión un poquito más amigable con el entorno cultural actual. El Señor está diciendo, ¿no crees en mis palabras? Bueno, cree en los milagros que hago, en la multiplicación de los panes. Algunos nos quedamos con la multiplicación de la conversión del agua en vino, ¿no? Y nos gusta esa, ¿verdad? Cualquiera sea, le dice Jesús, no crees en mis palabras, cree en mis obras. Porque las obras van a conducir a que creas mis palabras, ¿no? Así que la primera característica, quiero ser breve en este mensaje, una de las características es que tenemos que trabajar más en hechos y en obras que en palabras. La segunda característica es ser adaptables al contexto. Miren, con esto tengo a veces problemas cuando voy a compartirlo y lo enseño en distintos lugares, porque muchos confunden la adaptabilidad con la flexibilidad de los valores. El no ser firme con las convicciones. Y no tiene nada que ver con eso. Cuando hablo de adaptabilidad, hablo de ser adaptables en las formas y no en la esencia. Dice los expertos que los seres vivos que sobreviven no son los más inteligentes, sino los más flexibles y que se adaptan más rápido a los cambios. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará muchos frutos, separados de mí, ustedes no pueden hacer nada, y así sigue hablando. El Señor está hablando de la característica del cristiano, está hablando de la característica de la iglesia. Cuando leí este pasaje me acordé, mi abuelo tenía en su casa una parra que estaba plantada en el fondo. Esa parra subía toda la pared, iba por un caño, ¿sí? La imagen, un caño, y llegaba un enrejado en la terraza de adelante. Me acuerdo, sábados a la tarde, al mediodía, a las 11, iba ahí a la terraza, mi abuelo tenía un cosito ahí, un depósito donde tenía, él había sido trabajador de una fábrica, entonces tenía de todo, cacharritos, autitos, y yo me quedaba ahí, y me acuerdo que en la época de la cosecha, esa parra daba fruto.
Y siempre me sorprendió que eran metros que la parra, ¿no?, trepaba. Me hizo acordar que la iglesia es todoterreno. La iglesia sobrevive guerras. La iglesia sobrevive hambrunas. La iglesia sobrevive crisis familiares. La iglesia sobrevive. ¿Por qué? Porque es adaptable. Cuando fui al movimiento de Lausana, me acuerdo que estaba parado, no, uno se cree que tiene la mejor iglesia, que conoce a los mejores predicadores, ¿no? Mucho show, mucha pompa, mucho humo, dirían los. Me acuerdo que estaba paradito ahí un señor chiquitito, chino, ¿no? Y encima hablaba chino, que no se le entendía nada, y estaba un traductor, y el traductor decía, no, es un gran placer. Ese chinito que estaba parado ahí no tenía templo, no tenía lugares para reunirse. Sin embargo, se reunían con él en la iglesia subterránea china 5 millones de personas en todo China. Oh. ¿Y cómo se reunían? ¿Y qué hacen? ¿No cantan Hillsong ustedes? No. ¿Y qué hacen? Adoran al Señor, leen la Escritura, subterráneo, a escondidas. No estoy diciendo que nos escondamos de vuelta, no me contradigo con lo anterior. Pero a lo que voy es que formas. No importa la forma, lo que importa es que la predicación, lo que importa es que haya fruto. No importa cuántos metros tiene que y qué pared tiene que escalar la vid. Lo importante es si está plantada, donde esté el enrejado, va a dar fruto. Hablando de China, había un misionero británico que estaba vestido como británico, que hablaba como británico, llamó Hudson Taylor, que iba a predicar a la China. Tenía llamado para la China. Había invertido mucho dinero para llegar allí, pero no tenía éxito en su empresa. Así que, frustrado, decide irse, pero el Señor le dice ayuna, busca de Dios antes de ir. En ese ayuno termina diciendo, ok, voy a dar una oportunidad. Así que la oportunidad, ¿cuál fue? Desvestirse de británico, vestirse como chino, estoy hablando de la China precomunista, vestirse como chino, peinarse como chino e ir a predicar el mensaje. Increíblemente para él, la gente se empezó a convertir. ¿Y cuál fue el cambio? ¿Su mensaje? No, sus formas. Tengo que ser adaptable al medio ambiente para poder llegar con el Evangelio. Daniel, sus amigos, no negociaron su fe, no dejaron de adorar al Señor, se enfrentaron al sueño de Nabucodonosor, se enfrentaron a la adoración de la estatua de oro de Nabucodonosor, se enfrentaron incluso al decreto de Darío de que solo debía ser él adorado. Y lo que le esperaba después de esto era la muerte en Daniel capítulo 2, el horno a los amigos de Daniel en capítulo 3 y los leones en el capítulo 6 de Daniel. Tenemos que volver a leer estos personajes que nos inspiran en que, siendo flexibles en el contexto, eran firmes en sus convicciones, no tuvieron temor, y aunque se enfrentaron a la muerte, Dios los respaldó. Y fíjense qué interesante en estas historias que los reyes, que eran paganos, que tenían en autoridad astrólogos y hechiceros, empezaron a poner a Daniel y a sus amigos en autoridad. Empezaron a reconocerlo. De hecho, dice ahí Daniel capítulo 6 que Darío manda una nota diciendo que el único Dios que debe ser adorado es el Dios de Daniel. O sea, nuestro Dios. O sea, Daniel y sus amigos pudieron convertir hasta el sistema. ¿Por qué? Porque se animaron a introducirse en él, cambiar las formas sin cambiar la esencia. Tercer característica, y con esta termino. La tercera característica de la iglesia: quiero ser cristiano que influya en este contexto, quiero ser iglesia que influya en este contexto. 3 características: obras, adaptabilidad y tercero, una iglesia que respira comunidad y que a la vez experimenta el poder sobrenatural de Dios. Hechos, primera iglesia, primeros creyentes, estaban buscando de Dios. En una casa se encontraron
que con esta enorme experiencia con el Espíritu Santo en capítulo 2. Y es muy interesante porque todo este relato de Hechos capítulo 2 pareciera que en función de los lentes que yo tenga puestos es lo que voy a ver. Si yo tengo lentes puestos de un sector, voy a ver los aspectos de la comunidad solamente en Hechos. Voy a ver que ellos compartían el pan, compartían en las casas, estaban juntos, hasta vendían sus propiedades, ¿no? ¿Qué cristiano vendería hoy sus propiedades para darle a otro, ¿no? Tremendo lo que hacían estos primeros cristianos, esta primera iglesia. Estaban juntos, estoy leyendo ahí, compartían el pan con alegría. El final, ¿no? Y aquellos otros que tienen otro tipo de lente, más un poco efusivo, más pentecostal, justamente, va a enfatizar en los milagros, ¿no? En los prodigios que hacían los apóstoles, en las multitudes, en cómo Pedro sanaba enfermos con la sombra, ¿no? Y todas estas cosas, olvidándose que no era Pedro, sino era el Señor que sanaba, pero no importa, ¿no? Uno dice Pedro sanaba, ¿no? Y así, depende del lente. Pero mirá qué interesante, que en la primera iglesia, que debería ser nuestro modelo, vemos las dos cosas en simultáneo. No hay pelea entre el poder de Dios, el milagro de Dios, los prodigios de Dios y la comunidad. Muchos dicen, los que están parados en el lado de la comunidad, estos son muy espiritualoides, ¿no? Dicen, oh, estos ven demonios por todos lados, ¿no? Y estos que están acá, ven acá y dicen, no, esto es un club, ¿viste? Se juntan a tocar, se juntan a jugar al fútbol, ¿no? Se juntan a comer un asado. Fíjate que interesante es que en Hechos 2 en adelante no hay conflicto. La iglesia era tanto una cosa como la otra. ¿Qué nos pasó en el medio? No sé qué nos pasó. Capaz lo que nos pasó es que hicimos demasiadas reuniones, demasiados cultos, nos encerramos demasiado en vez de hacer discípulos, crear una comunidad y conectarnos con nuestro entorno. Cuando arrancó la pandemia, Dios ya me había hablado. Dios ya me había dicho que esto era largo. Podría decir cómo me habló Dios. Bueno, estudié, le pregunté a un infectólogo. Che, ¿qué opinas? No, esto va para largo. Leí un artículo de una experta en viruela y en varicela y que decía, esto va para largo. Entonces le pregunté a un asesor del presidente y me dijo, esto va para largo, listo, va para largo. No necesito más. Así que cuando vino la situación, yo ya estaba preparado. Entonces me llamaron y me dijeron, Amílcar, nos unimos los empresarios y vamos a repartir cajas. Queremos repartir 1 millón de cajas de alimentos. Yo dije, sí, nos sumamos. Y armamos ese proyecto que se llamó Seamos Uno, donde repartimos en Capital 800 toneladas de comida durante la pandemia. Cuando estalló el aislamiento, mi esposa el viernes tenía que ir a trabajar. Yo podría haberle dicho a mi esposa, no vayas. Sin embargo, la palabra era servir. Hizo el protocolo y salió a la calle ese día, el viernes, a trabajar a la guardia de enero. Cuando me llaman y me dicen, de gobierno me dicen, necesitamos atender a la gente en situación de calle. No pueden estar la gente en situación de calle, necesitamos estar juntos. Yo le dije, sí, vamos a hacerlo. Y movilizamos durante la pandemia 300 voluntarios a atender a la gente pobre en la ciudad de Buenos Aires. Dios prepara nuestro corazón para hacer las obras que Él quiere hacer y lograr resplandecer en el lugar donde estamos plantados. Menos reuniones, más discípulos, menos culto, más comunidad, menos encerrados y más conectados con la realidad. No digo que tenemos que hacer menos reuniones, no digo que tenemos que dejar de hacer reuniones, o dejar de hacer cultos, o dejar de compartir en comunidades más cerradas. Lo que estoy diciendo es que tenemos que focalizar en hacer discípulos, ganar personas, discipularnos. El discipulado no es un libro que yo leo, es una vida que yo ministro, ¿no? Es una vida que yo acompaño a lo largo de las diferentes etapas de la vida.
Menos culto, más comunidad, tiene que ver con que yo voy creando lazos de relaciones significativas, donde el Espíritu Santo está ahí en el medio. Menos encerrados y más conectados. Tiene que ver con esto que hablamos de la pobreza, de las desigualdades, de la violencia, de entender que lo que pasa en nuestro contexto no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos vivido en los últimos 15, 30, 40, 60, 90 años atrás. Estamos en otra realidad, en otro contexto. Necesitamos estar abiertos a esto. La iglesia que vive en comunidad y experimenta la presencia de Dios, que expresa la compasión de Cristo en obras de servicio y se adapta a su contexto, tiene el potencial de transformar la ciudad donde está plantada. Voy de nuevo. La iglesia que vive en comunidad, está arraigada en relaciones significativas, pero experimenta en simultáneo el poder de Dios y que expresa la compasión de Cristo en obras de servicio y se adapta a su contexto, tiene el potencial de transformar la ciudad donde está plantada. Yo nací creyendo que si hay un cristiano que está dispuesto a consagrarse al Señor, si una iglesia que está dispuesta a entregarse a Él, Él es capaz de tomar esa vida, de tomar esa iglesia, hacer una obra tan profunda a través de Él, por Él, que puede transformar naciones. Yo lo creo. Yo creo que vos tenés una asignación desde antes de la fundación de la tierra. Y esta iglesia tiene una asignación desde antes de ser fundada. Tenemos que alinearnos a esa asignación. Cuanto más alineados estemos, más va a fluir Dios en medio nuestro. Más va a fluir Dios en nuestro corazón y vamos a experimentar su poder. Así como lo experimentaron esos jóvenes en Babilonia, en un contexto difícil, o José en Egipto, y los primeros cristianos en un imperio sanguinario como el romano. Si ellos pudieron, me preguntarán, ¿por qué yo no? Podemos hacerlo, simplemente depende de nuestro corazón. Vamos a orar, ¿te parece? Antes que te formara dentro del vientre de tu madre, antes de que nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí, irás donde te envíe y lo que te mande proclamarás. Tengo que llegar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro? No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré. No temas anunciarme, porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y de